El tema en esta mañana es la importancia de velar y orar. En Mateo 26, versículo 31 en adelante, Jesús, en la víspera de su muerte, les profetiza a los discípulos algo asombroso. Dice Mateo 26, versículo 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros, en primer lugar, ¿ven cuántas profecías? En casi 2 versículos. O sea, todos los discípulos, absolutamente todos incluidos, la primera profecía, en segundo lugar, se iban a escandalizar. Y nos incluye a todos, la segunda profecía es que todos se iban a escandalizar. Todos iban a huir y todos lo iban a dejar solo. De mí esta noche, el escándalo iba a ser Jesús. Tercera profecía. Cuarta profecía, y él cita Zacarías 13:7, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús entonces comienza a preparar a los discípulos y a decirles, van a comenzar a desarrollarse una serie de eventos que ya estaban escritos, como Zacarías 13:7, que el pastor iba a ser herido y las ovejas se iban a dispersar, se iban a echar a correr los discípulos. Pero Jesús les dice, todavía en el versículo 32, otra profecía, pero después que haya resucitado. Él estaba absolutamente consciente de todo lo que iba a suceder. En su preconocimiento divino, Jesucristo sabía a qué horas lo iban a crucificar, qué día lo iban a arrestar, en qué momento lo iban a abandonar. Él estaba consciente absolutamente de todo lo que sucedía. Pero quiero decirles a ustedes que voy a resucitar. Y después de que resucite, dice el versículo 32, voy a ir delante de ustedes, o sea, me voy a adelantar a Galilea, para que cuando ustedes lleguen a Galilea, yo ahí los voy a estar esperando resucitar. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Hasta este momento todos ellos confiaban en la carne. Señor, yo voy a ser cristiano, yo nunca voy a cometer adulterio, yo ya no me vuelvo a emborrachar, ya no vuelvo a dejar de fumar, te prometo que voy a hacer esto para el siglo XXI, y comenzamos a hacernos propuestas donde creemos que nuestra fuerza de voluntad es suficiente para poder caminar con Dios. Y muchas veces nos damos cuenta que estas proposiciones y estas propuestas que nos hicimos para caminar con Dios en un nuevo siglo que comienza, o a un nuevo mes, o una nueva semana, fallamos. Y que no somos capaces de cumplir lo que nosotros nos habíamos propuesto por desconocer el secreto que Cristo nos va a revelar. Hasta este momento todos dijeron, no, Señor, no, aquí nosotros no, vamos a morir contigo, lejos sea de nosotros. Entonces, versículo 36. Llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Esta palabra en el griego, lupeo, que se tradujo entristecerse, significa ser afectado de una profunda tristeza o de un dolor del corazón indescriptible. Podemos decir, me siento triste que me dejó mi esposa, me siento triste que mi hijo esté caminando en malos pasos, me siento triste de la situación del país, pero esta tristeza que Jesús experimenta en Getsemaní rebasa todo lo imaginable de la tristeza que un ser humano puede atravesar. Así que si tú te sientes triste en esta mañana por algo o por alguien, hay alguien que se identifica contigo en esta tristeza. Y dice a continuación, y angustiarse de una forma sobrenatural. O sea, se tradujo en gran manera. Esta palabra ademoneo en el griego, que se tradujo angustiarse, significa inquietud profunda del alma,
perturbación interior, depresión profunda. Lo que sucedió en la humanidad del Hijo de Dios en Getsemaní se puede solamente describir con dos palabras castellanas: tristeza y depresión. Tristeza y soledad. No hay otras palabras en el vocabulario para describirlas más que en el original griego. Y entonces Jesucristo en el versículo 38 les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y escuchen lo que les dice: velen conmigo. Era el momento de velar. Y este siglo XXI, donde comienzan a cernirse nubes negras en el panorama, donde las guerras y las amenazas de guerras nucleares van a aumentar, donde los fenómenos meteorológicos y sobrenaturales van a comenzar a incrementarse, donde tsunamis como el que acaba de ver en Australia esta semana, olas en Australia de 6 metros de altura, ahogaron totalmente un poblado, y terremotos, etcétera, etcétera. Es el tiempo en que Dios nos dice desde el cielo: pueblo mío, es tiempo de velar. Y esta es la importancia de este estudio. ¿Qué significa velar? Yendo un poco adelante, versículo 39, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, o sea, no velando. Ya vemos aquí, en primer lugar, que la contraparte de velar, ¿cuál es? ¿Perdón? Dormir. Y hasta este momento esta palabra se usa en la dimensión física. Cuando les dijo: velen conmigo, le estaba diciendo: manténganse despiertos físicamente, o sea, no se duerman físicamente. Noten esto, versículo 40. Los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Aquí nos damos pues cuenta que la interpretación hasta este momento de velar es mantenerse despierto físicamente. Versículo 41 cambia totalmente la interpretación: velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil, demasiado débil. Tienes que conocerte a ti mismo. Qué débil es nuestra carne. Porque hasta que no estemos conscientes de qué débiles somos, no vamos a velar. Vamos a confiar en nuestras propuestas y en nuestros planes y en nuestros programas, y esto y por acá: yo soy santo, yo nunca voy a caer, y estoy en lo espiritual y he alcanzado un límite espiritual tremendo. Y mientras vivamos en esa burbuja absolutamente falsa espiritualmente hablando, vamos a caer. Como dice en 1 Corintios: el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y por segunda vez, versículo 42, Cristo, orando por segunda vez, les dijo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. Y recuerden, él solo. Ellos no pudieron velar. Y entonces vino a sus discípulos, versículo 45, y les dijo: ya duérmanse. Yo hubiera dicho: bola de flojos. Descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, vean, se acerca el que me entrega. Esta es una de las principales advertencias y amonestaciones que Jesús les hace a los discípulos, y es importante que en esta mañana podamos descubrir el significado profundo de lo que significa espiritualmente la palabra velar. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, dice el apóstol Pablo que debemos de velar y portarnos varonilmente.
haciendo justicia. Y veamos nosotros que casi siempre en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra velar, va asociada de la palabra orar. Velar y orar son dos actitudes que forman una sola moneda. No se pueden separar. Son absolutamente hermanas. Por eso es que muchos de ustedes, cuando se proponen orar, ¿qué sucede? Les vence el sueño. Y por eso no es recomendable orar acostado, a menos que tengas alguna deficiencia física, o tengas problemas en los meniscos, en tus rodillas, y no te puedas hincar o sentar. Pero el problema cuando oramos dormidos, ahí me ha pasado muchas veces, me quedo dormido. Y ya no sé ni a qué horas me quedé dormido, pero oré 4, 5, 6, 8 minutos de acuerdo al cansancio que tengamos, y ahí nos quedamos. Y cuando queremos velar, no lo hagas acostado, por favor, porque te vas a quedar dormido. Estas dos palabras, velar y orar, nos ilustran las más importantes acciones que debemos de tomar en nuestra vida cristiana, sobre todo en los tiempos, repito, que estamos viviendo antes de la segunda venida de Cristo al mundo. Lo que se nos está diciendo es que no podemos en el mundo ser solamente espectadores pasivos. Soy cristiano y veo todo lo que pasa, oigo estos chismes, oigo por acá, vengo a la iglesia, me siento acá, me siento allá. Entonces somos espectadores de un partido de fútbol sin tomar parte como jugadores, que es lo que Dios nos está diciendo, que no podemos seguir en el asiento el domingo solamente calentando aquí la banca y viniendo a oír la palabra, y entre semana nunca hablas de Cristo a nadie. Tal vez desde que te convertiste no has ganado una sola alma. En tu familia hay cantidad de personas que aún no conocen a Cristo. ¿Y todo por qué? Porque no te has mantenido despierto espiritualmente. No te has mantenido despierta espiritualmente. Has estado en una vida cristiana dormida espiritualmente, sin tomar parte activa de lo que Dios nos manda a hacer. Vayan al mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y es una orden, un mandato, no solo a los misioneros y a los predicadores, sino a todos los cristianos. Tenemos la responsabilidad de compartir a Cristo, de hablar de Cristo a tiempo y destiempo, en el funeral, en la fiesta, en Navidad, en el Año Nuevo, al panadero, al lechero, al tendero, a la familia cuando hay reunión en la familia, al taxista que me lleva en el camión en la ruta 100. No podemos más que recordar esto. El mundo es como una isla llena de edificios que se está hundiendo. Y ahí están los hombres todavía queriendo hacer más edificios más altos y más construcciones, y está hundiéndose la isla con todos los que estamos en la isla viviendo. Y cuando se hunda todo, cuando se acabe todo, porque todos tenemos que morir, lo único que va a sobrevivir son las almas. Las almas de tu abuelita, las almas de tu tío, no la de tu perro, la de tu primo, la de tu cuñado, la de la gente, de todas las personas que viven en el mundo. Es lo único que sobrevive. Todo se hunde, el mundo se va a acabar, va a haber cielos nuevos y nueva tierra. Nosotros vamos a sobrevivir. Y cuando sobrevivamos y pasemos a la otra dimensión que nos está esperando, en la otra vida, de esto voy a hablar en la otra conferencia, la vida en el cielo, vamos a descubrir que lo que hicimos mientras estábamos velando, despiertos espiritualmente, va a tener repercusiones eternas en las recompensas y en la posición de autoridad que vamos a recibir en la otra vida. En otras palabras, si tú vas a ser en la otra vida presidente de 4 o 5 naciones o gobernante de la galaxia Andrómeda, o vas a tener posiciones de autoridad en el reino de Dios, va a ser no porque le caíste bien a Dios ni a Cristo. Ahí no va a haber compadrazgos ni nepotismo. Va a ser por tu fidelidad que tuviste mientras estabas en el cuerpo. No perdamos el tiempo. ¿Qué tan importante es velar? Antes de entrar a este estudio, consideremos que otra vez se encuentra con la palabra asociada de orar, porque el Espíritu Santo une la palabra velar con orar en toda la Biblia.
Vamos pues a introducirnos al estudio. La palabra velar significa en el griego etimológicamente, es la palabra gregoreu, como si fuera Gregorio, grego, reu, y significa mantenerse despierto, no dormirse, estar en guardia, mantenerse vigilante y alerta ante los peligros espirituales de los cuales estamos rodeados. Jesús dijo, los mando como ovejas en medio de lobos. Los coloco en un mundo donde ustedes no pertenecen, porque Jesús dijo en Juan 17 que nosotros no éramos de este mundo. En el momento en que recibes a Jesucristo, somos trasladados, dice Gálatas, de un mundo espiritualmente, no geográficamente hablando, de un mundo espiritual de tinieblas, donde se nos abren los ojos y comenzamos a ver el mundo con los ojos del Espíritu Santo y de Dios, para ver cuáles son los verdaderos valores a lo que le debemos dar importancia y que es realmente lo que se encuentra detrás de la fama, del dinero, del poder y de la popularidad del falsamente llamado conocimiento humano. Entonces, esa luz que se nos da a través del Espíritu Santo cuando Él entra a nuestra vida, que nos abre los ojos al mundo real al que vivimos, ya no es el jijiji, jojojo, y la vanidad, y las mentiras ilusorias, etcétera, etcétera. Es un mundo que está en contra de nosotros. Es un mundo que se opone a este libro. Es un mundo que odia a Dios. El mundo que nos rodea es el que crucificó a Dios. Los pecados del mundo son los que crucificaron a Cristo en la cruz. Por eso vas a ser perseguido, malentendido, calumniado, chismeado, rechazado, perseguido, porque no pertenecemos a esta sociedad. Cuando dice Jesús que seamos santos porque Él es santo, significa sean separados. No hagas lo que el mundo hace, sepárate del mundo. No te digo que te vayas a un convento, ese fue el error de Roma. Agarrar y mandarnos al convento para creer que eso nos aísla del mundo. Si nos vamos a un convento, ¿cómo le vamos a predicar a la gente? Es absurdo, ¿verdad? Y lógico, irracional. No, estamos en el mundo, pero no participemos de las obras del mundo. No hagamos lo que el mundo, las modas, la moral, no sigamos la corriente del mundo que no lleva por líder al Espíritu de Dios, sino a Satanás. Esto es lo que significa mantenerte alerta, darte cuenta que estamos rodeados de tentaciones. Y si no, camina por el periférico, espectaculares ya desnudos, ya en ropa interior, mujeres y hombres, por todos lados, burlas, prendes la televisión, vulgaridades, obscenidades, pornografía, ya hasta las caricaturas hay pornografía, prendes el internet, más de 25 millones de sitios pornográficos. Lo primero que yo hice ahora a mis hijos con los famosos iPhones es quitarles el internet a los niños. Tú no puedes a un niño entregarle una computadora, una laptop o un iPhone que tenga internet, porque le estás entregando peor que una arma. Lo estás entregando a un mundo donde él se mete y destruye su mente. Que mi esposo y yo le dijimos a nuestros hijos, ¿quieren internet? Aquí en la casa. ¿Quieres hacer tarea? Aquí en la casa y en mi oficina está el internet y ahí te metes y yo veo qué cosa estás haciendo. Pero tú no vas a traer internet en tu iPhone, ni en tu iPad, ni tampoco en los cientos de cosas cibernéticas que existen ahora. ¿Por qué? Porque es algo que los destruye a los niños y a los jóvenes. No se imaginan ustedes el daño que está haciendo internet con los millones de sitios de obscenidades y de barbaridades, de homosexualismo, lesbianismo, masoquismo, sadomasoquismo. Pueden meterse a la página que ellos quieran libremente, a un mundo que no existe, más que es el mundo que destruye las mentes y los corazones de la próxima generación. Y nosotros somos responsables de cuidar que nuestros hijos puedan meterse y estudiar y no meter en su mente cosas que los vayan a destruir. Entonces, esta palabra velar, mantenernos alertas, mantenernos despiertos, es la palabra que se usa para una persona que cuida un edificio. ¿Qué es un velador?
Alguien que está velando. ¿Quién es un velador? Una persona que trabaja de las 11 a las 7 de la mañana, que es el turno que se llama de noche. Si tú trabajas de bellboy de 11 a 7, estás velando como bellboy. Cualquiera que trabaje en la noche, trabaja velando. ¿Por qué? Porque entre la 1 y las 3 de la madrugada, yo me acuerdo cuando era bellboy en el Hotel Camino Real, aquí en México, hace muchos años, ahí comencé en la hotelería de bellboy, y me acuerdo que llegaba, me cambiaba en mi locker, me ponía mi uniforme de bellboy, y a las 12 y todo, y por acá, y a los clientes sirviéndoles, cargando las maletas, por esto y el otro, y a la 1:30 comienza uno, y se le comienzan a cerrar los ojos, y si te mantienes despierto entre la 1 y las 3, ya le hiciste. Porque es un momento y un periodo de tiempo donde el cerebro no soporta ya mantenerse despierto. Es nuestra fisiología, es la forma natural que el cerebro fue programado por Dios, y te agarra el sueño y un parpadeo así te quedas dormido. Y es precisamente entre la 1 y las 3 de la mañana donde más oscuro se encuentra el tiempo. De las 3, 4, 5 de la mañana ya comienza el amanecer, ya no es tan difícil mantenerse despierto. Pero ahorita estamos entrando a la 1 o 2 de la mañana en el mundo. Estamos entrando a la época más tremenda de las tinieblas espirituales del mundo. Romanos capítulo 13. Dice el versículo 11 al versículo 14. Romanos 13, del 11 al 14. Y esto, vean el énfasis espiritual de esta amonestación del apóstol Pablo. Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo. O sea, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros de saber en qué tiempo estamos viviendo? Debemos de conocer que nos encontramos a las 2, 3 de la mañana. El mundo está oscureciéndose. Dice Isaías, y las tinieblas cubrirán el mundo, pero a usted le resplandecerá la luz. Es en este tiempo, amados santos de Dios, ustedes que nos escuchan a través de la televisión, cuando más alertas y despiertos espiritualmente debemos estar. Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya estuvo suave que nada más el domingo y entre semana, el tiempo de ir a la iglesia, vamos a la iglesia. Jesucito mío, me dulce compañero, ni noche ni día. Santo, 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 santo. Y te vas y de lunes a sábado no vives la vida cristiana, no tienes una vida de oración diaria, no tienes una vida de estudio de la Biblia, no vas entre semana a estudios, estás dormido, dormida en el tiempo que estamos viviendo. Y luego, ay, me dejó mi esposo. Ay, me dejó mi esposa, y mi hijo tiene problemas, y esta cosa, y me robaron por acá, y me pasó estas cosas, y quieres que en ese sueño espiritual te ayude Dios. Y cuando despiertas es cuando, Señor, ¿me ayudas? Señor, ¿me sanas? Esta pasa de Santa Claus, ¿me la sanas también, Señor? No queremos disciplina, no queremos someternos a la palabra de Dios, pero queremos que Dios sea nuestro siervo cuando lo necesitamos. Y esto no lo enseña la Biblia. Esto no lo encuentras en las Sagradas Escrituras. Levantémonos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y dice Pablo, la noche está avanzada. En otras palabras, él compara la vida cristiana con el día y la noche física. Así como el amanecer es a las 4 o 5 de la mañana y la peor hora es entre la 1 y las 3 de la mañana, físicamente hablando, estamos entrando en la peor época de la humanidad, la hora de las tinieblas. ¿Recuerdan cuando Jesús lo agarraron en Getsemaní y lo arrestaron? ¿Saben? ¿Recuerdan la palabra que dijo? Ahora es el tiempo de las tinieblas. El momento que crucificaron a Cristo, el mundo se cubrió de tinieblas. Fue la hora en la que Satanás tenía el permiso de Dios de cubrir el mundo de tinieblas, y si hubiéramos tenido una pantalla que nos descubriera el mundo espiritual en la cruz de Cristo, hubiéramos visto que ahí en el aire estaba Satanás con
todos los millones de ángeles, potestades, gobernantes de las tinieblas, ahí se reunieron en el monte Gólgota. Alabao, alabim, bomba. Le dimos, ra, ra, ra. Y estaban todos, el templo se rasgó, hubo un terremoto tremendo. Y qué susto a los 3 días. Cuando él sale de entre los muertos y les dicen, ¿dónde está tu bio? Alabao, alabim, bomba. Aquí estoy, yo soy el que ustedes me echaron porras para morir, me rechazaron, me crucificaron, se burlaron, me escupieron, me calumniaron y yo no dije absolutamente nada. Ahora es el tiempo de la luz, de la resurrección de entre los muertos. Para que todos ustedes vean, para que todos ustedes sepan que así como ahora el mundo parece que se nos echa encima, y que por todos lados los demonios de la violencia, los crímenes, asaltos, secuestros, etcétera, etcétera, parece que Dios no está a cargo del mundo, ni soberanamente gobernando el universo, nosotros tengamos paz en nuestro corazón, porque estamos despiertos y sabemos que Él es el Señor, y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová en esta época, mi castillo, mi Dios, mi esperanza, en quien confiaré. No tendré temor de nadie, ni del terror nocturno, ni de saeta que vuela de día, ni si me roban, ni mucho menos, porque mi alma está en las manos de mi Creador, de mi Señor, y nadie me puede tocar, ni a mi familia, más que con el permiso de mi Dios. Y caminas en este mundo de tinieblas, y ando así, y él quiere salir, lleno de temor, y deprimido, y agüitado, y el otro, y ya perdí el trabajo, ahora me voy contra mi esposa, ya perdí el trabajo, ya pierdes totalmente la brújula, te divorcias, y comienzas a hacer y a tomar decisiones totalmente irracionales, simplemente por algo, porque cuando Cristo te habló, no pusiste un fundamento en tu vida. Y cuando los vientos comenzaron a soplar contra tu vida, perdiste el trabajo, perdiste a tu esposa, perdiste a tu novio, perdiste a tu y el otro, y vinieron las aguas y los ríos a tu vida no estaba sobre la roca. Estabas dormido, en los últimos 5 años de tu vida cristiana, estabas dormido. Y cuando vino la adversidad, derrumbó tu vida. Y después de que derrumbó tu vida la adversidad, le echas la culpa a Dios. ¿Por qué muchas gentes, cuando viene la adversidad, reniegan de Dios y se alejan de Dios? Porque tú no puedes manifestar que tienes una fe verdadera hasta que cuando soplan los vientos contra tu vida, permaneces de pie. Solo los hombres y las mujeres que cuando la adversidad los visita, se mantienen firmes como Job. No entiendo por qué Dios me quitó mi casa, me quitó a mis hijos, me quitó mis propiedades. Yo no sé lo que está pasando en el universo. Job no tenía ni siquiera el Antiguo Testamento completo, pero yo sé que mi Redentor vive, y aunque esta mi carne deshecha, he de ver a Dios y me purificaré y saldré más puro que el oro. No voy a entender, porque no me manda Dios entender las circunstancias, me manda creer en Él. Esta es la fe. Creer a pesar de las circunstancias. No sé lo que está pasando y me preguntas si yo tampoco sé, hermano, lo que te está pasando en tu vida. Pero eso es una cosa, Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que vería a Dios en la tierra de los vivientes. La fe es lo único que nos sostiene de pie. Seguir creyendo. Y si cuando los vientos vienen contra tu vida, tu fe no está fortalecida, porque estabas dormido espiritualmente hace 4, 5, 6 semanas, los vientos van a acabar con tu casa, van a acabar con tu familia, van a acabar con tu matrimonio, van a acabar con tu negocio, van a acabar con todo, porque viene para matar, robar y destruir el enemigo. Pero yo digo, Jesús, quiero darte vida y vida en abundancia. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Ahora pasamos y nos damos cuenta pues que velar espiritualmente, unido a la oración, es lo único que nos dará la fuerza y el poder para sobrevivir este mundo.
Es lo único que nos va a mantener de pie y aguantar los chubascos, las granizadas, las tormentas espirituales y físicas que se vienen sobre el mundo. Es lo único que te va a mantener, y aunque pierdas el trabajo, no va a faltarte la comida, no vas a pedir prestado, porque joven fui, dice el Salmo 37, y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Por cuanto has puesto en mí tu amor, dice el Señor, Salmo 91, y has confiado en mí, yo te libraré. Porque sabe Dios librar a los justos de la tribulación y darles el pan en el momento de la adversidad. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tus mandamientos estén en mi corazón, porque largura de días y de años y paz te aumentarán. Proverbios capítulo 3. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será como medicina a tu cuerpo, refrigerio a todos tus huesos. Honra a Jehová con tus primicias, con tu dinero, úsalo para la gloria de Dios, y nunca, dice el Señor, nunca te faltará, porque tú me honraste cuando tenías. Ahora que no tienes, acuérdate que no me honraste. No me eches la culpa, dice Dios, que no encuentres trabajo, porque cuando tenías trabajo no me honraste ni siquiera con tus diezmos. Y no es porque Dios lo necesite, simplemente porque es una manera de demostrar que confiamos y que nuestros intereses están en el reino de Dios. Solamente velando y orando podemos nosotros soportar los tiempos en que estamos viviendo. Mientras más cerca nos encontramos de Cristo, con más urgencia debemos despertar de nuestro sueño espiritual. Ahora, en segundo lugar, velar bíblicamente es mantener la mente alerta, porque aquí es donde todo absolutamente se desarrolla el campo de la batalla. La mente es el campo de la batalla entre el bien y entre el mal. Dios nos ha dado una mente maravillosa, no sé cuántos de ustedes ya lo descubrieron. Un niño de 6, 7 años de edad puede hablar 4 idiomas. Yo tengo un nieto ahorita, Max, el hijo de Moisés, mi hijo, que habla 3 idiomas, portugués, inglés y español a la perfección a los 7 años de edad. Su mamá es portuguesa o brasileña, ¿verdad? El inglés lo está aprendiendo en Estados Unidos y el español, pues papá le habla todo el día en español. 3 idiomas habla. Le hablas en portugués, este niño de 6 años te contesta en portugués. Le hablas en inglés, te contesta en inglés. Le hablas en español, te contesta en español. Tiene 6 años, ahora va a comenzar a aprender italiano. Hay niños de 10 años o de 12 años que se graduaron de la universidad. Hay personas como Stephen Hawking, que ahorita se considera el físico matemático ateo, por cierto, del mundo en Inglaterra, que le das una hoja con ecuaciones y solamente las ve 30 segundos y memoriza más de 30 ecuaciones en 30 segundos. Y te dice perfectamente bien de qué se trató cada incógnita, cada raíz cuadrada y cada x de cada ecuación. ¿No se han dado cuenta ustedes que la mente que Dios nos los dio para que estudiáramos, para que aprendiéramos, para que observáramos, para que analizáramos, para que juzgáramos, para que discerniéramos, para meditar, para memorizar y para pensar? Pero ¿en qué tu mente la estás usando a los 20 años que tienes, 30 años que tienes? ¿En el Calimán? Nada más la sección de deportes, si ganó el América o si perdió el América, o si los Steelers van ahora al Super Bowl. Y la televisión, las telenovelas, te roban tu mente las telenovelas. Te la vacían las películas, las telenovelas. ¿Por qué? Porque nunca memorizas la palabra, nunca la reflexionas, nunca piensas, nunca ponderas acerca de lo que estás leyendo. Y esta es la razón por la cual tu mente es de ostión. La tienes así, tu mente la tienes completamente obstruida. Entonces no tienes una mente que pueda discernir, pensar, analizar, tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no has ejercitado tu mente. Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En el griego dice, no dejes que el mundo moldee tu manera de pensar. Transfórmate, no pienses como piensan los científicos ateos, los artistas de cine, los cantantes, etcétera, etcétera. No le creas a Paquita lo del barrio, la que dice de los hombres.
etcétera, etcétera, porque al ratito vas a creer que eres una rata de 3 patas. No creas los comerciales, no creas lo que es en la televisión, no creas todo el 100% lo que ves en las noticias, en los periódicos. Trata de meterte a mi palabra, dice el Señor. Métete a mi palabra, comienza a memorizar 2 versículos en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, como si fueran chochos de un médico. Señora, tómese usted 2 chochos en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche. Y llegas a los 15 días, ay, pues me sigue doliendo la panza. Se tomó los chochos, no me los tomé, pues ya no regrese conmigo, dice el doctor. O va a hacer usted lo que yo le digo, o yo no soy responsable de su sanidad. Y así estamos nosotros los cristianos. Ay, Señor, tengo tantas tentaciones y no puedo aguantar, y no puedo dejar el cigarro, y no puedo dejar aquello. ¿Por qué? Porque no obedece lo que te está diciendo. Josué 1, 8 y 9, Josué, día y noche, día en la mañana y en la noche antes de acostarte, cuando te levantes y cuando te acuestes, medita en mi palabra. Memorízala, reflexiónala, guárdala, piensa en ella. Eso se llama ponderar, meditar en la palabra. Y esta meditación y memorización de las Escrituras es la que hace que, como un globo, nuestra mente comience a abrirse, abrirse, abrirse. Y mientras más palabra tengas en tu mente, tienes una percepción espiritual mucho más grande de lo que está pasando en las naciones, en el mundo, en la ciencia, en tu escuela. Comprendes a las gentes, comprendes las iglesias, tienes estabilidad, tienes brújula, porque eres lleno de la palabra de Dios. Mientras no hagamos esto, no vamos a mantenernos despiertos en los tiempos que estamos viviendo. Si yo te pasara aquí ahorita y te dijera, de perdis, dinos el Salmo 23, ¿te lo sabes de memoria el Salmo 23? Ya de perdida. No, hermano, no me sé Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que Dios dijo, ni qué, bla, bla, bla. ¿Te sabes el Salmo 91 de memoria? ¿Te sabes algún salmo de memoria? ¿Te sabes algún capítulo entero de memoria de la Biblia? O por lo menos todo Proverbios capítulo 3, o Proverbios capítulo 8, o Salmo 27, Dios, mi fortaleza, mi salvación, no de nadie de temer. ¿Podrías pasar aquí y decirnos 30 versículos de memoria que en tus 10 años y 15 años o 20 años de cristiano no has podido memorizar 20 versículos de la Biblia? ¿Te das cuenta la mediocridad de la vida espiritual que estás atravesando y viviendo? Y así quieres, ¿y qué fue la predestinación? ¿Y qué pasó con el arca de Noé? Y no entiendo Apocalipsis, y no entiendo esto. Y todos somos hipócritas, y comienzas a llenarte de prejuicios mentales porque no tienes juicio ni sabiduría para vivir. Porque lo que nos da la sabiduría es la palabra de Dios. Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel del panal, y en guardar su palabra hay grande galardón. ¿Qué hago cuando comienzo a dudar de Dios? A citar el Salmo 19. Tu ley es perfecta. No necesito nada que convierta mi vida más que tu palabra. No necesito psiquiatras, no necesito chochos, no necesito psicólogos. Necesito tu palabra. Porque es perfecta, es capaz, es total. Es el instrumento que Dios ha usado para poder transformar toda nuestra vida interior y ampliar nuestra mente con discernimiento espiritual. Y esta es la razón por la cual fracasamos, porque no velamos memorizando la palabra de Dios. Yo me he propuesto este año del 2011 no acostarme sin memorizar un capítulo entero de la Biblia todos los días. Y que me den las 10:30, que es a lo que me acuesto, a las 11 a más tardar, pues me acuesto a las 7 y me recojo a las 7 y no quiero hacer nada más que la palabra de Dios. Vivir en la palabra, meditar la palabra, memorizar, pensar en ella, llenar mi corazón. Las noticias de vez en cuando, ¿verdad? Porque es importante estar consciente de lo que está pasando en el mundo. Y revistas también, Time Magazine y Newsweek y US News World, etcétera, etcétera. Pero la prioridad es la palabra de Dios. Mientras tú no hagas esto, el sueño te va a ganar.
te va a dominar. Y como los discípulos, cuando necesitaron estar con Cristo en la cruz, se echaron a correr, porque se durmieron en el momento de la prueba. ¿Qué pasó qué hubiera pasado si los discípulos no se hubieran dormido en Getsemaní? No hubieran abandonado a Jesús. Y Jesús murió solo con 3 mujeres al pie y Juan el único que se quedó con él. Y todos se fueron. ¿Qué pasa cuando nos dormimos? Comenzamos a negar a Dios. Comenzamos a abandonar a Dios. Comenzamos a creerle más al mundo y nuestros principios y convicciones comienzan a deshacerse como la niebla, porque no estamos llenos de toda la plenitud y el conocimiento de la palabra de Dios. En penúltimo lugar, dice la Biblia que al contrario de todas las religiones paganas, es muy significativo que el cristianismo está basado en mensajes escritos y hablados. No sé cuándo lo habías podido tú pensar. Mensajes escritos en la Biblia, porque el pueblo de Dios se llama el pueblo del libro. Así se nos llama, el pueblo del libro de la Biblia. Nuestro valor, nuestro fundamento es la Biblia, no mi razón, mi filosofía, ni Sartre, ni Darwin, ni Freud, ni Sagan. No, mis principios vienen de este libro. Somos el pueblo de la Biblia. Los mormones es la Biblia más Doctrinas y Convenios, más la Perla de Gran Precio. Los Testigos de Jehová, la Biblia más el Atalaya, el romanismo, la Biblia más las tradiciones de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos el pueblo del libro. Esta es la característica más importante del cristianismo. Es la Biblia, nada más. No hay nada que quitarle, no hay nada que agregarle. Es suficiente para nosotros este libro. En contraste, la mayor parte de las religiones paganas enfatizan imágenes, ídolos, símbolos y rituales, los cuales están comenzando a entrar al cristianismo. En lugar de que esto sea nuestro fundamento, ahora, vengo a oír una palabra de profecía. Vengo a que me diga si me voy a casar. Llegó un profeta y voy a oír para ver si a lo mejor voy a pasar al frente para que me diga, tú vas a ser el ungido de las naciones. Esta iglesia va a ser fuentes de agua viva donde salgan. De aquí va a salir el avivamiento, etcétera, etcétera. Estamos comenzando a salirnos del mensaje profético que está terminado al misticismo espiritual. Cuando el profeta no es el que anuncia el futuro, sino el que anuncia para exhortar, consolar y edificar a la iglesia. Los eventos futuros están completos en la Biblia, Apocalipsis 22, y no hay nada que quitarle ni nada que agregarle. Cualquiera que te diga, en el 2011 se acaba el mundo, en el 2012 se acaba el mundo, en junio de tal fecha, son falsos profetas. La hora no la sabe nadie más que Dios. En Mateo capítulo 24, Cristo, antes de partir y de terminar su misión con los discípulos, les hizo mucho énfasis precisamente en esto, capítulo 24 de Mateo, versículo 42. Mateo 24, 42. Y les dice Cristo, velad. Ahí está otra vez. Porque no saben a qué hora ha de venir el Señor. En otras palabras, cuídate que si Cristo regresa hoy en la noche o si Cristo regresa mañana, te halle durmiendo espiritualmente. Cuidado, porque te quedas. Te quedas. Fue lo que dijo en Lucas 21, orad y velad para que seáis tenidos como dignos de escapar las tribulaciones que se vienen sobre el mundo. Cuando Cristo venga, los que tengan las lámparas prendidas, ¿se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Solo las que tenían el aceite. O sea, muchos traían la Biblia es la lámpara. Pero si tú traes la lámpara a la Biblia sin el aceite, que es el Espíritu Santo, que es el que le da vida a la palabra, no mi mente, no mi razonamiento, sino que es el Espíritu dentro de mí lo que hace viva la palabra a mi espíritu. Si no tengo una relación con el Espíritu Santo viva, diaria y dinámica, porque estoy alerta y el Espíritu Santo tiene un instrumento a quien hablarle, cuando venga Cristo me va a hallar, sí, con la Biblia, aleluya, gloria a Dios, y viene el rapto y de repente la mitad aquí del sur se quedaron en la iglesia. ¿Y los demás dónde están?
Y entonces vas a caer de rodillas ahí en tu silla. Señor, tenían razón, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Por tu negligencia y por tu incredulidad. Nunca le creíste a Dios. Y no me vengas a decir, Señor, Señor, porque te voy a decir, Mateo capítulo 7, nunca te conocí, nunca hiciste mi voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que velemos y oremos. Y continúa Jesús en el versículo 43, pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Tú vives en una casa y creo que si te dicen que hay ladrones afuera de la casa, serías un tonto de dejar las puertas abiertas. Nuestra vida debemos de cerrarla, porque estamos rodeados de ladrones espirituales, de espíritus demoníacos que quieren entrar a robarnos esto, la palabra de Dios. El diablo quiere sacarte esto y no se te va a aparecer en persona. Te va a mandar a tu primo, a tu novio, a tu novia, a alguien de tu familia, a un amigo cercano, a meterte dudas, a meterte tentaciones, a jalarte hacia ellos porque quiere sacar esto de tu vida. Porque tu vida no está cerrada, no tiene candados. No has atesorado la palabra de Dios como lo más precioso que debemos de tener. Si no pongo candados en mi casa, se meten los ladrones. Si no pongo candados en mi vida espiritual, el enemigo viene a robarnos, a destruirnos y a destruir nuestra mente y los valores y la confianza y la esperanza que Dios nos ha dejado. Y dice el versículo 43, si el padre de familia supiera, o sea, si nosotros también supiéramos a qué horas vendría el ladrón, ¿verdad? Pues velaríamos. Pero tanto también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. ¿Quién de ustedes va a ser el prudente y el fiel que cuando Cristo venga los va a encontrar o nos va a encontrar enseñando su palabra a nuestros hijos? ¿O alimentándome con la palabra cuando Él venga? ¿O que me agarre dormido y me acosté antes memorizando la palabra de Dios? ¿Quiénes van a ser esas personas, dice Jesús, que cuando yo venga las voy a encontrar así, en mi palabra? Despiertos espiritualmente, alertas espiritualmente. Dice el versículo 46, dichoso y feliz, bienaventurado, cuando el Señor venga, te haya haciendo así. De cierto te digo que sobre todos sus bienes te pondrá. ¡Qué barbaridad! Que mi papá me dijera, mira, te voy a dejar en Cuernavaca. Y quiero decirte que no sé cuándo voy a ir por ti. Pero cuando yo llegue, si la casa que te dejé la tienes bien pintada y bien cuidada y con buen mantenimiento, y el coche que te dejé lo tienes bien cuidado y has hecho lo que te digo, cuando yo venga te voy a dar $100 millones. Y voy a darte todos mis palacios y toda mi herencia. Pues no va a pasar un día sin que revise la casa, sin que tengan un problema, para que cuando mi papá venga la encuentre perfectamente bien así. La casa es nuestra vida. Somos el templo de Dios. Cuida tu manera de pensar, cuida tu vida sexual, cuida tu vida mental, cuida tu vida física, cuida lo que comes, cuida lo que bebes, porque es la casa de Dios. Es el templo del Espíritu Santo. No es de nosotros. Dios nos los prestó este cuerpo para habitar temporalmente. Cuando Él venga y tu cuerpo está bien cuidado, Él te va a poner y te va a dar muchos bienes que no te imaginas lo que te va a dar. Es lo que Cristo nos quiere dar a entender. Y dice el versículo 48, pero, y aquí está lo contrario, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ¿cómo demuestras este corazón de mal siervo? Cuando te duermes espiritualmente. Lo contrario a mantenerse velando es dormirse espiritualmente. Y cuando comienzas a parpadear y ya no lees la Biblia más que ya cada 2 o 3 días, ya no oras más que allá cuando te acuerdas, ya no hablas a Cristo más que allá cuando te acuerdas, sin que te des cuenta, estás ya parpadeando, ya durmiéndote, y viene la hora oscura, vas a caer dormido totalmente. Y vas a convertirte en un mal siervo.
si cuando Cristo venga, Él te halle en estas circunstancias, versículo 49, y comenzare a golpear a sus consiervos, o sea, comienzas a hablar mal de los cristianos, comienzas a criticar a todos los pastores, comienzas a criticar a las iglesias, siempre que alguien se junta contigo es crítica, tijereteas hasta la Madre Teresa, ¿verdad? Hablas contra todos mal, etcétera, etcétera. Cuando una persona comienza ya a hablar mal de sus mismos hermanos en Cristo, ya denota un corazón malo de incredulidad. Porque no estás hablando contra tus hermanos en Cristo, estás hablando mal contra el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Es como si llegas y le metieras un navajazo a un hermano. Y somos el cuerpo de Cristo, todos los cristianos, y se nos manda amarnos, se nos manda soportarnos, se nos manda perdonarnos, como Él nos perdonó y nos aceptó desde la cruz. Si cuando Él venga te haya haciendo así, y comiences a comer y a beber con los borrachos, que te halle ahí en la cantina a las 3 de la mañana, ¿verdad?, gritando viva Zapata con una de tequila de Don Julio. Versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo, fíjate que les llama siervos. Personas, o sea, se consideraban siervos de Dios, estaban entre nosotros, militaban junto con nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces no todos los llamados son escogidos, ni todos los que se dicen siervos son siervos de corazón recto con Dios. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amados santos de Dios, nos encontramos realmente en los últimos tiempos, no cabe la menor duda. Cristo nos manda mirar, estar atentos a todo. Cuídate, ¿verdad? Es como decía el otro día un pastor: oye, hermano, yo veo una muchacha guapísima, ¿verdad? Y digo, qué guapa muchacha, ¿verdad, hermano? Pero tienes tú la fuerza y voluntad para decir que el Espíritu Santo te da, ¿verdad? Ya la vi, está bonita, qué muchacho tan guapo, ahí muere. No es para ti, ni te vas a casar con ella tampoco. Tu esposa es a la que tú tienes que serle fiel. Y cuando una mujer viene y me dice: oiga, hermano pastor, quiero decirle que mi esposo, yo no puedo ser cristiana porque mi esposo me hace enojar a cada momento, yo le contesto, escuchen esto, los que ustedes son consejeros, dile a esta señora: es una mentira que tu esposo te hizo enojar. Usted se enojó porque usted escogió enojarse. O sea, cuando yo digo me hizo enojar, estoy diciendo él tiene la culpa de mi enojo. No, yo me enojé, yo escogí enojarme, porque si yo escojo no enojarme a pesar de lo que me digan, es porque yo soy responsable de mi enojo. Pero no le digas me hizo enojar. El diablo me hizo esto. ¿Por qué? Porque estamos evadiendo el sentido de responsabilidad que Dios nos ha dejado, de que somos responsables de nuestras actitudes y emociones. Me hizo enojar, no te hizo enojar, tú escogiste ser enojado. Me hizo emborracharme, espérame tantito, tú te emborrachaste porque tú escogiste emborracharte. Que mi novio me comenzó a dar, no te comenzó a dar, tú aceptaste que te comenzara a dar. Y tú dejaste que te manoseara y te embarazaste porque tú quisiste eso. No me vengas a mí con cuentos chinos. Nosotros determinamos a dónde llegamos y lo que queremos hacer.
Así que no vengas, es que si yo tuviera una esposa más santa, hermano, que fuera como la Madre Teresa, de piadosa, y que me amara, etcétera, etcétera, pero mi esposa me impide yo ser el apóstol de Dios para las naciones. ¿Sabes una cosa? Ni tu esposa, ni tu perro, ni tu mamá, ni nadie puede impedir ni abortar el plan de Dios para tu vida, más que tú nada más. Que tu esposa es la leona de Santa Julia. Ok, que siga siendo y que siga rugiendo, a ti no te llega. No digas, me contaminó, no, tú dejaste que te contaminara. Escoge no contaminarte, escoge no hacerle caso, escoge orar por ella, escoge seguir a Dios a pesar de todo. Nunca nadie se atreva a decir, si yo tuviera otro esposo, si yo tuviera otro esposo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Esto proviene de la psicología freudiana, la evasión de la responsabilidad y la victimización de las personas, haciendo a un lado su responsabilidad de los pecados. Es que el señor que le disparó ahora en Tucson, Arizona, el muchacho, era huérfano y lo violaron de niño, es homosexual, este artista famoso cantante es homosexual porque lo violaron de niño. Nada justifica de tu pasado lo que eres hoy, porque entonces no habría calidad ni responsabilidad moral delante de Dios. Mi mamá fue la prostituta de Santa Julia, la leona de Santa Julia, ahí me violaron 3 veces. Yo he escogido seguir igual que el que me violó, ser homosexual. Yo he escogido ser lesbiana, yo he escogido emborracharme. Mi madre y mi padre fueron lo peor, pero yo he escogido lo que soy, porque yo tengo fuerza de voluntad. Nadie ha violado mi voluntad para yo determinar mis decisiones morales. Por favor, que taladre estos pensamientos tu cabecita. ¿Quién es una persona madura? La que llega el momento y dice, yo soy lo que soy y no me parezco a nadie. Perdóname, señoras. Yo soy lo que soy porque yo lo he escogido y porque así he actuado libremente. Es cuando llegas a la madurez. Comenzó con Adán, la señora que me diste. Si no me hubieras dado a Eva, Señor, yo no hubiera comido el fruto. Ahí comenzó la evasión de la responsabilidad. Amados en Cristo, esto es lo que la Biblia nos enseña, que debemos de mantenernos atentos, velar, orar y perseverar en su obra. Constantes en el